Hermano, hoy vamos a ver el tema número 7 en este curso de los enemigos de nuestra intimidad. El tema 7 es el perdón no concedido. El perdón no concedido. Hermano, este es un enemigo, el enemigo del resentimiento. El resentimiento es el séptimo enemigo de la intimidad conyugal, y para poder sacarle provecho vamos a utilizar ese texto de esa oración maravillosa que Jesús nos enseñó allá en San Mateo 6, 14, 15. Mira, hermano, cómo lo dice San Mateo, cómo escribe lo que Jesús dijo en aquella oportunidad cuando los apóstoles le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Y mira lo que contestó Jesús, hermano. San Mateo 6, 14, 15. Saca tu Biblia, hermano, y subraya. Porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Hermano, es que el resentimiento es ese enemigo tan corrosivo de nuestra intimidad conyugal. Es un enemigo corrosivo de nuestra intimidad conyugal, porque va levantando un muro de cuentas pendientes. Imagínate, hermano, un muro grande donde están anotadas todas esas cuentas pendientes que existen entre nosotros los esposos. Y este texto de San Mateo no es una opción, sino que es una ley espiritual de la comunión. Y es que la medida con que medimos será la medida con que seremos medidos, nos va a decir Jesús. Y es que cuando no perdonamos una ofensa de nuestro cónyuge, vamos a convertir nuestra relación matrimonial en un verdadero tribunal. Cada nueva discusión que tengamos ahí en nuestro matrimonio va a salir a relucir no solo el problema actual, sino que nos sacan ese historial de heridas. Esas heridas que no han sido resueltas, nos van a decir estas palabras que de plano te son familiares. Vas a escuchar: ¿te acuerdas de aquella vez? Fue hace como 20 años, hermano, y todavía en esta situación actual nos sacamos esas ofensas, ese historial de heridas que no hemos logrado sanar todavía. Y entonces ese resentimiento, esas heridas no sanadas, van a dañar nuestra intimidad. Esa intimidad, hermano, sexual y emocional, para que se lleve a cabo exitosamente, requiere confianza, requiere vulnerabilidad. Y, hermano, el resentimiento es el mensaje de que no estás seguro, que no estás segura conmigo. El resentimiento tiene un mensaje, hermano, que dice: no estás seguro o segura conmigo y todavía te estoy cobrando el error. Mira, eso es lo que va significando, ese es el mensaje que dice el resentimiento, hermano, anótalo. Como que tú dijeras: no estoy seguro, no estoy segura contigo y todavía te estoy cobrando aquel error que cometiste hace mucho tiempo. Se va creando entonces una distancia emocional que muchas veces ya no se puede salvar, hermano. Por ejemplo, cuando el esposo o la esposa, cuando están heridos por una crítica del cónyuge, ahí va a suceder que esa persona le va a negar el afecto, le va a negar la cercanía esa noche, le pone la espalda a su pareja, e inconscientemente van usando el resentimiento como una forma de castigo,
como una forma de control, hermano. Ese resentimiento no es bueno, es un gran enemigo de la intimidad sexual y emocional. ¿Y cómo podemos resolver ese resentimiento, hermano? Y es que el perdón es un acto de nuestra voluntad que se va a apoyar en la gracia, ese poder de Dios. Hermano, como hemos visto, el perdón no es un sentimiento. Tú no tienes que sentir que tienes ganas de perdonar a esa persona que te ha ofendido. El perdón es una decisión que nos va a liberar, hermano. Vamos a ser libres. Y es que cuando perdonamos, no liberamos a la persona que nos ha ofendido, sino que nos liberamos nosotros mismos de esa cadena de amargura. Y es que el perdón, hermano, solo es completo si el ofensor ofrece arrepentimiento sincero y un acto de reparación, donde él se compromete a cambiar, a no repetir esa acción. Es como que levantáramos al compañero de Eclesiastés 4:10. ¿Te recuerdas, hermano, que si alguien caía? ¿Te recuerdas, hermano, aquel texto de Eclesiastés de la predicación pasada, que si el hermano cae, hay uno que lo levanta, hermano? Pero si no hay quien lo levanta, ay de aquel que no lo levantan, hermano, porque son dos mejor que uno. Y entonces el perdón, hermano, para que se vuelva una reconciliación, va a ser completo si la otra persona tiene arrepentimiento sincero y un acto de reparación. Si no, hermano, solamente te vas a liberar tú, y no tienes obligación de reconciliarte con la otra persona. Y hermano, al aplicar ese modelo de Dios, el modelo de Dios, hermano, es un perdón inmerecido. No merecemos el perdón de Dios, hermano, pero Él nos lo regala a nosotros. Y es que la ofensa no se olvida mágicamente, sino que vamos aprendiendo a recordar sin dolor, porque el amor, la caridad va cubriendo multitud de faltas, nos dice San Pedro. El amor es el vínculo que va a cubrir una multitud de pecados. Y es que el resentimiento, hermano, es esa rabia crónica, es un dolor, una rabia, un enojo crónico. Y el perdón es un proceso de donde vamos desapegándonos de la identidad de la víctima, y nosotros elegimos crear un nuevo futuro. En lugar de sentirnos que somos víctimas, elegimos crear un nuevo futuro, empezar de nuevo, hermano. ¿Y cómo podemos abordar la falta de perdón? Pues necesitamos ser sinceros de que estamos heridos. Tenemos que saber que estamos adoloridos, que estamos heridos. Eso es lo primero, reconocer que hemos sido heridos, y luego debemos dejar ir el control sobre el otro. Y la sanación de ese vínculo se da a través de una palabra que se llama empatía. Empatía, hermanos, cuando nos ponemos en lugar del otro sin justificarnos. Entonces, lo primero es que tenemos que asumir que hay un dolor y que tenemos que dejar de ir controlando a la otra persona. Y así, con amor, con empatía, vamos sanando sin justificarnos. Hermano, yo te propongo que durante una semana, ahí con tu pareja, anoten una ofensa que creen ustedes que no ha sido resuelta todavía. Y junto a esa ofensa, coloquen una frase que comience con: cuando tú me hiciste aquella ofensa, sentí. Ahí tú, hermano, vas a nombrar la emoción que sentiste, vas a poner: cuando me hiciste eso, sentí miedo, sentí tristeza, sentí rabia. Y hermano, después comparten los dos para validar ese dolor, no negarlo, sino validar ese dolor antes de hablar de perdón.
lo primero que tienes que hacer, hermano, es contar cómo te sientes, cómo te sentiste en ese momento. Y es que el perdón es un acto de caridad, hermano, y que nos va llevando a la santificación, porque la falta de perdón impide nuestra comunión con Dios. Mira lo que dice ese texto de San Mateo en el Padre Nuestro, que así como Dios nos ha perdonado, así tenemos que perdonar nosotros también. Y ahí vamos a ejercitar esa virtud de la misericordia y se la vamos a aplicar a nuestro cónyuge, aunque no la merezca, hermano. Nosotros tenemos que perdonarlo a la manera que Dios, cuando nosotros no merecíamos ese perdón, Él nos lo dio ahí en la cruz del Calvario a través de Jesús. Y el perdón, hermano, debe ser diario y debe ser preventivo. No tenemos que, ¿te acuerdas de aquel texto de Efesios 4:26, hermano, donde no tenemos que permitir que el sol se vaya, hermano, sobre nuestro enojo? No tenemos que esperar que pase toda la noche ahí con el enojo, hermano. El perdón es un sacrificio de justicia para que el bien supremo, que es la unidad sacramental, hermano, esa unión invisible del amor de Dios que está ahí manifestado en el matrimonio, no se rompa, hermano. El perdón es diario y es preventivo. No debemos permitir que el sol se ponga con nuestro enojo, hermano. Y es que antes de acostarnos, si hemos tenido una ofensa, los que hemos ofendido, pidamos perdón en voz alta, hermano. Eso es humildad. Y la persona que ha sido ofendida hace la señal de la cruz sobre su cónyuge. Imagínate, hermano, que tú ofendiste a tu esposa y ella en este momento te va a hacer la señal de la cruz y te va a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y te va a decir: te perdono y que Dios te perdone y nos bendiga. Hermano, ese símbolo de la cruz va sellando nuestro acto de misericordia, porque como hemos visto, es un verdadero acto de misericordia perdonar al que nos ha ofendido, así como Dios nos lo ha hecho con nosotros. Y ahí, hermano, hoy de la mano con nuestra esposa, haciendo esa señal de la cruz, imagina que está Jesús cerca de ustedes, como ese tercer hilo, como ese tercer lazo, y tú le vas a decir a Él: Jesús, gracias por estar cerca de mí. Y con este canto lindo, de la mano de tu esposo, de tu esposa, ejercita el perdón y que no se ponga el sol sobre tu enojo. Que el Señor te bendiga, hermano, y a perdonar las ofensas, así como Dios te ha perdonado a ti sin merecerlo.